Bien, aquí estamos en el día de hoy sin poder obviar o no fijar nuestra atención en el fallo que recientemente emitiera el Tribunal Constitucional a modo de tribunal de alzada en relación a los artículos del Código Penal que fueron discutidos a nivel de la opinión pública ya hace relativamente un cierto largo tiempo. Pues resulta que el tribunal, pues prácticamente, el Tribunal Constitucional, ha garantizado, si se quiere, y parecería que según nuestra propia Constitución y la ley que lo constituye, que ha sido la garantía con la que han contado los sectores conservadores del país y que al momento de la discusión democrática, pública, de los distintos sectores, pues evidenciaron grandes debilidades con respecto a justificar lo que hoy el Tribunal Constitucional valida a partir de lo que ellos consideran violaciones, por así decirlo, a ciertos artículos de la Constitución sobre la base de las garantías de la vida o de cualquier manifestación embrionaria de vida en el caso de las madres y de las parturientas, digamos, o de las embarazadas. Esto se refiere a temas que en sí mismos son excepcionales y que en el debate que ha precedido al fallo del Tribunal Constitucional, lamentablemente se llegó a esos niveles de excepcionalidad, referidos fundamentalmente a los derechos de las madres, de las mujeres, y al derecho a la vida de estas. Porque evidentemente en la lógica más humana no tiene sentido que se pretenda salvar la vida de un embrión posiblemente no viable y que para ello se sacrifique la vida de la madre. Por ejemplo, una excepción de las que ya se había tenido algún consenso, es decir, ¿qué sentido tiene esto de usted preservar un embrión inviable posiblemente o científicamente determinado y negarle el derecho a la vida a la madre? O el tema de que una niña posiblemente fuese violada y por lo tanto se le impusiera ser la madre de una criatura resultado de una violación que no psicológica, sino violenta de la integridad y de la vida de posiblemente la niña o la adulta sujeta o sujeto de una violación. Es decir, situaciones excepcionales que fueron contempladas para garantizar, obviamente, el derecho o la integridad de una vida nueva, pero sin el menoscabo de la integridad y la vida de las madres. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional, a modo de trinchera de los sectores más conservadores, que no desde ahora, sino desde el siglo pasado y quizás del anterior, que han pretendido imponerle, no democráticamente, ni como resultado de grandes consultas a la población, sino a partir de presupuestos de que todo el mundo tiene una determinada confesión religiosa o tiene una determinada concepción sobre estos temas. Y
el Tribunal Constitucional, pues, apoderado, a propósito de la ley que lo constituye, pues termina echando para atrás absolutamente toda una discusión que nosotros personalmente entendíamos superada. Esto será nuevamente tema de debate, y ha de serlo, porque no resulta del todo claro cuáles son las razones y los motivos que ha tenido el Tribunal Constitucional del país, que nos merece todo el respeto y la consideración, pero sí nos queda claro que actuando en función de la agenda de un polo político y de un polo social conservador, retrógrado, desfasado con respecto incluso a las propias doctrinas de los derechos humanos, que excluía perfectamente de esta cobertura de los derechos humanos a las mujeres en circunstancias como, por ejemplo, las que hemos mencionado, evidentemente que tendrá que ser de nuevo todo esto rebatido y discutido, incluso con el Tribunal Constitucional, más allá de que ellos son palabra de Dios. Bueno, yo quiero esperar a ver, porque no he leído todavía la sentencia del Tribunal Constitucional. Las referencias que se han dado tienen que ver aparentemente con asuntos de procedimiento durante la aprobación del Código Penal, que ha sido totalmente echado a un lado de manera total cuando se le sometió, creo que fueron 3 artículos, el 110, 108 y 107, para la consideración. Y el tribunal deviene entonces con una sentencia que anula el... Pero son los artículos en particular que... Entonces, pero bueno, vamos a esperar a ver qué al menos yo personalmente esperar qué es lo que ha dicho y en qué se basa. Quisiera, Guillermo, hacer alusión a la encuesta de Deloitte que se ha hecho pública ayer y que ya entra en el proceso de campaña. Ya había empezado porque el dato que Luis Abinader venía manejando de que el presidente estaba en 43% es el que acaban de decir. Esa encuesta se basa en unas entrevistas que se le hicieron a 85 empresarios, que dice los autores de que se entrevistaron 85 empresarios que venden 10 millones o más al año. La distribución, que tú sabes que es, primero que no es una muestra, yo diría, significativa, no creo, porque aquí estamos hablando de que hay más de cerca de 1 millón de empresas, y que vendan 10.000 no son tantas, no sé la representatividad que tiene ello para expresar la opinión empresarial, sobre todo cuando que vendan 10 millones o más, no 10.000. 10 millones o más. Cuando la calificadora Fitch acaba de dar un reconocimiento al país sobre la buena marcha de la economía, cuando el Fondo Monetario da un informe favorable al país, cuando los informes de la economía nacional son también favorables al país y que se puede percibir en las calles y los negocios nacionales. Hay una verdadera actividad robustez, dice fuerte Fitch, de la economía exactamente dominicana. Este viernes negro fue una evidencia de ello, del hormiguero que hubo en el país con toda esta actividad. Se puede percibir en la renovación del parque vehicular del país. Ya todas esas chatarras tan abundantes que había prácticamente van desapareciendo poco a poco. Y usted percibe totalmente una situación diferente en ese sentido. Es decir, tenemos una economía fuerte. Entonces, la gente que hace negocio, los empresarios, según esta encuesta, tienen una opinión contraria. Según ellos, en la encuesta de mayo, el 71.6%, me parece que es el dato, veía favorablemente la acción del gobierno. Y ahora, 5 meses después,
4 meses después, porque se hizo 28 de septiembre a octubre la encuesta, ha bajado a 43.9, me parece que es. Es decir, unos 29 puntos de descenso en la opinión dentro de los empresarios, que la encuesta trata de recoger. Debiera replantearse la encuesta para ver si es verdad que aquellos que están llevando a cabo este pujante y robusto actividad económica opinan eso que la encuesta quiere reflejar y que está siendo usada políticamente desde hace días por Luis Abinader para decir que el presidente está en picada. Y lo hace usando esa encuesta y no las otras que no entiendo por qué no se publicaron. Porque Gallup en octubre, noviembre sacaba una encuesta. Pero si lo hubieran sacado, estamos seguros de que eso iba a producir entonces un auténtico terremoto en la candidatura de Luis Abinader, porque sabemos cuáles son los niveles de las encuestas, que el presidente no baja de 60% y que Luis no llega a 25%. Esa es la realidad de las encuestas nacionales. Ahora, ¿por qué no han salido las encuestas? ¿Por qué no se publican? Si los patrocinadores incluso son empresas que pagan para ello. Porque lo que va a producir el que se certifique mediante la Gallup o otras empresas los niveles de diferencia que hay entre la candidatura presidencial de Danilo Medina y la encharcada candidatura de Luis Abinader, va a producir un efecto de convencimiento y de descalabro en la candidatura de él. Esa es la explicación. Entonces, venir a usar esta encuesta con fines políticos es, como decía en el comentario de hace unos minutos, usar el dengue en campaña política, como lo ha estado usando hace 2 días. Estaba comentando eso Luis Abinader. Es la expresión de la politiquería más malsana que podamos ver. Sobre todo, y lo ponía en comparación, cuando vemos que Taiwán, una de las economías más fuertes y ricas del mundo, tiene un nivel de ataque mucho mayor que la República Dominicana y un nivel de mortalidad mucho mayor que la República Dominicana. ¿Cómo usted decir entonces que porque nosotros tenemos dengue aquí, va a poner eso como una referencia y no explicarme entonces cómo una sociedad rica y poderosa como lo es la taiwanesa está siendo atacada con una alta letalidad actualmente y sin embargo no atisban políticamente a darse cuenta que el uso del dato, como lo reseñaba el Caribe ayer en una pequeña columna, es un riesgo político? Y esto nos lleva al otro componente que siempre he estado planteando en la opinión pública. Es el tema de la confusión entre política y economía, política y políticos y empresarios. Y en el caso de Luis Abinader, ahí está precisamente esa simbiosis que Minú Tavares señalaba hace una semana, perniciosa para el desarrollo nacional. Don Juan siempre hablaba de que la falta de desarrollo que se daba en la sociedad permitía de que empresarios que debían estar dedicados a sus empresas, como es el caso de Cemento Santo Domingo y atender su empresa, se dedican a la política. Y entonces se crea una división de trabajo totalmente distorsionada, cuando el político debe ser profesionales dedicados a eso, a los que debemos exigirle que sean buenos, que sean eficientes, que presten servicio y estén a merced de las necesidades de la sociedad. Y por otro lado, el empresario lo que hace es producir dinero y buscar beneficios. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? El PRM se sumó a las luchas de Loma Miranda y a las luchas de esa tendencia ecologista que crece en el país de opinión y ha estado apoyando esos movimientos. Resulta que esa cementera está colidiendo con la ley de parques nacionales. Y ahora el PRM y su candidato defienden, porque él es el propietario, y aquí vemos el conflicto de interés, defiende a las cementeras en contra de la ley
y de la opinión ecologista que crece en el país. En este caso no es válida y está demostrado por toda la Academia de Ciencias, los ecologistas nacionales ya han dicho y expresado la impertinencia y que el Ministerio de Minas tiene la razón. Sin embargo, fíjate cómo la política y la economía, la vida empresarial, cuando afecta a intereses de este tipo, crea ese estado de confusión, ese fuerte deterioro de la acción política, porque se pasa a mediar no por el interés general que expresa la ley, sino por el interés de la cementera. Y entonces se quiere politizar el tema también, igual que el dengue, para crear en la opinión pública de que aquí estamos persiguiendo a las empresas y los empresarios, de que aquí no hay seguridad jurídica, cuando usted es el que está violando el tema. Mire, doctor Sánchez Cárdenas, de manera humilde, nosotros hemos venido tratando de hacer abstracción de los perfiles, tanto de las organizaciones políticas como de sus líderes, con respecto a temas importantes que tienen que ver con las nuevas realidades, entre estas la realidad nacional. Y hemos dicho que hay ciertamente manifestaciones o expresiones de crisis del modelo político vigente, en términos de que siempre los sectores empresariales, oligárquicos, aquellos que mueven poderes fácticos, le llaman, aquellos que mueven a modo de titiriteros los hilos de la pantomima y del teatro. Los muñecos que lo mueven. Sí, que mueven a los muñecos. Crearon un modelo polarizado. Porque es el campo en el que ellos han podido siempre, debilitando a uno a conveniencia o fortaleciendo a otro a conveniencia, han podido establecer negociaciones con el Estado desde los negocios, desde la llamada sociedad civil, en condiciones ventajosas en las negociaciones. Por ejemplo, en el tema eléctrico, ¿qué resulta? Que esto es lo que hay que ver. Ciertamente, el año que viene, ¿cuál es el elemento nuevo en el panorama? O la variable elecciones del 16. Porque la economía se ha comportado de una manera tan estable en lo que tiene que ver con las grandes variables macroeconómicas, monetarias, fiscales, financieras, etcétera, que no se puede decir, bueno, hay una crisis económica que altera todo. Y bien lo dice Rosario Espinal, en este contexto aquí no hay nada que buscar, porque la economía no es la que varía. Lo que hay que hacer que varíe es la política. A propósito de esta nueva variable que son las elecciones del año que viene, que enrarece incluso el juicio de gente con juicio. De gente con juicio. Porque se le presume. Y que vamos a decir que lo tienen, pero están sujetos a sus propios intereses, ni siquiera partidarios, sino a los que he hecho referencia, a los intereses del gran capital, de los grandes poderes fácticos, que no le conviene un liderazgo como el del presidente Danilo Medina, empoderado de una tal suerte por esa conexión con la gente, con el que es difícil sentarse, porque es el presidente que dice, no, yo voy a hacer 2 plantas de carbón y voy a modificar la matriz energética a propósito de que se tengan que sentar con el Estado a renegociar mejores condiciones que favorezcan al consumidor final de la energía. Entonces, ¿qué resulta? Que el modelo se le ha debilitado. El país no está dividido en un polo PRDista, socialdemócrata, con un liderazgo carismático de José Francisco Peña Gómez, y por el otro lado el Partido Reformista y el PLD unidos en contra de que este hombre negro llegara al poder. Y en ese esquema se manejaron durante décadas. Resulta ser que el esquema ya no es ese.
Lo que está aconteciendo es que hay una renovación de la actividad política que se basa no en el clientelismo, no en el populismo, no en la corrupción desde el Estado, sino en una gestión transparente, ética, moral, del ejercicio del poder y de la actividad política sobre la base de permitir que todo el mundo participe en el debate. Y ahí es bueno cuando tú señalas eso, Guillermo, recalcar lo siguiente, sobre todo a propósito por estas declaraciones y muchos juicios que se están emitiendo con el tema de la corrupción en la justicia, que la hay. Y hay evidentes casos ahí que, como todos los temas judiciales, son casos y que hay que llevar a los tribunales a aquellos envueltos en ellos. Se ha querido asociar todos esos temas y generalizar en la sociedad dominicana para sacar de los nichos donde se están produciendo esos actos de corrupción y ponerlo como la corrupción total del pueblo dominicano y de sus instituciones. Y en buena medida producir, que creo que es lo que se busca, el efecto político de señalar al Ejecutivo y al presidente en medio del contexto electoral. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que quieren? ¿Que el presidente se meta en el poder judicial o en el poder electoral y tome una resolución e intervenga para entonces reclamarle que justamente se está violando la Constitución y que se está interviniendo y rompiendo con la independencia de los poderes públicos? Es decir, por un lado que se vuelva al origen del modelo al que hemos hecho referencia, en donde en la separación de poderes era pura farsa, era pura farsa, que era el doctor Balaguer el que nombraba jueces y hacía llamadas, y la justicia no era más que un mamotreto, no era más que una caricatura. Y lo que pasa es que esta gente no resiste que décadas después el modelo haya evolucionado hacia un modelo más participativo, más democrático, más transparente. Y es necesario para sectores que no van a alcanzar sus objetivos, debilitar la punta, mejor dicho, la locomotora del país, que viene siendo la voluntad y el liderazgo político del presidente de la República. Y ellos no conciben un presidencialismo que sí tenga capacidad de movilización popular por el apoyo que generan sus políticas públicas y por la simpatía y la conexión que se viene dando entre gobierno y sociedad. Y como él decía el presidente en un momento, de que no se puede hacer generalizaciones como las que se están haciendo, solamente se hacen esas generalizaciones con fines políticos. Pero claro. Es decir, el único fin de crear la atmósfera de desasosiego, de confusión, de embarrarlo y de tiznarlo todo, es política. Y siendo política, entonces necesita y amerita una respuesta de tipo política, que es lo que se le debe dar a aquellos que piensan de que un gobierno que ha iniciado con todo el conjunto de acciones de eliminación del reguero de cuentas que tenían aquí los ministerios para crear la cuenta única, del control sobre la ley 340 y todo eso, y que no significa que todavía no hayan debilidades en el sistema. Ahora, es claro de que el Ejecutivo ha estado promoviendo una tendencia de cambio en el manejo de la cosa pública. Y por tanto es inaceptable que bajo el criterio de generalización y de lanzar una bola de humo para todo el sistema y toda la sociedad se pueda aceptar. Eso es simplemente una acción de tipo política, no tiene otro sentido. Pretender que el inmovilismo, por un lado dicen, hay que cambiar de modelo económico. Bueno, pero vamos a cambiar de modelo político. Pero no ahora, dice, ¿cómo se cambia de modelo político? Pero él no dice cuál es el modelo. Nunca dicen cuál es el modelo, porque el modelo a quien ha beneficiado es a esos grupos. El modelo no ha beneficiado al 50% de la población excluida de los beneficios del modelo. Pero hay que cambiar el modelo. Yo siempre he pensado, pero es que quieren perder. Porque si fuera yo ellos, lo que quisiera es que el modelo siguiera funcionando de alguna manera. Ahora,
como hay una voluntad política encarnada en el presidente de la República y las políticas públicas que él ha puesto en ejecución, la idea, insisto, es, saben que no pueden hacer nada para evitar la reelección de la presidencia, saben que existe un polo político avasallante de algún modo, porque históricamente ha logrado reunir al PRD con el PLD y esto con la gente. Y entonces apuestan por lo pronto a que la diferencia no sea tan abismal, porque si no es tan abismal, quizás tienen poder de negociación para evitar el descalabro del modelo político, porque en definitiva el modelo que habrá que modificar, como lo ha planteado estratégicamente Danilo Medina, el modelo funciona, nos mantiene con una economía robusta, que por momentos se debilita en función de factores exógenos, pero que por momentos se fortalece por esos mismos factores exógenos, que es el caso del petróleo. No es lo mismo un petróleo a $100 el barril que un petróleo al precio que está hoy, porque es una variable que altera incluso la economía mundial. Naturalmente tiene que tocarnos de algún modo. Ahora, el doctor Sánchez Cárdenas. Este es un tema largo y lo vamos a tratar, porque en los espacios públicos como este, porque esto es un espacio público, es donde hay que debatir delante de todo el mundo y para todo el mundo las ideas. Ahora le corresponde al distinguido economista Lucas Vicén, en su sección esperada, hay que decirlo, se ha hecho popular. Es que se hace, que se anuncia con unos vientos y con unos ecos, esperar que el querido amigo Lucas Vicén pues nos arroje un tanto de luz con respecto a estos temas que usted ha tratado de la encuesta barómetro, que recoge la opinión de un grupo de empresarios que ahora dicen que son indiferentes a lo que está sucediendo. La bonanza es un negocio. Nosotros estamos indiferentes, aquí puede pasar cualquier cosa. La economía robusta, la dice Fitch, y el fondo también. Pero ellos están indiferentes. Exacto. Están en su zona de confort, de seguridad. En un nirvana. En una cosa extraña. Y se atreven a poner algunos huevos en algunas que otras canastas, gracias al espíritu democrático que les caracteriza. Pero vamos a ver en Ecomundo, a ver las ideas de nuestro querido amigo Lucas Vicén, y ya nos veremos nosotros en cualquier otro momento.